Busquen por favor allí en sus Biblias la carta, no es la carta, estoy pensando en otro pasaje, el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a continuar ahí con el estudio de este libro, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, ya estamos a la mitad de este libro. Hechos tiene 28 capítulos, si no me equivoco, y bueno, estamos ya comenzando la segunda mitad de este libro. Todavía no sé exactamente cuánto tiempo nos va a llevar, pero bueno, la verdad es que no llevamos prisa, entonces vamos a ir con calma. Hechos capítulo 15. Antes de leer ahí en el capítulo 15, nada más déjenme mencionar brevemente, terminamos ya el capítulo 14, desde el capítulo 13, hemos visto cómo dos hombres, Pablo y Bernabé, fueron enviados por el Espíritu Santo y por la iglesia donde ellos estaban liderando, donde ellos se congregaban, la iglesia de Antioquía de Siria, ¿recuerdan? Cómo fueron enviados después de haber orado, ayunado, de buscar la dirección y la voluntad de Dios mediante la oración y el ayuno, y cómo el Espíritu Santo les mostró su voluntad y fueron enviados y encomendados a la gracia de Dios, dice la palabra, Pablo y Bernabé, para que salieran a otros lugares a predicar el mensaje del Evangelio. Lo que conocemos como el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Un viaje que se llevó a cabo, dicen los que saben, alrededor por ahí, abarcó los años 47, 48, parte del 49 del primer siglo. Más o menos 2 años duró el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Fueron guiados por el Espíritu Santo, llegaron a lugares, a ciudades como Chipre, como Antioquía de Pisidia, ciudades como Iconio, Listra. Por cierto, recuerdan, ahí en Listra fue donde a Pablo lo apedrearon y lo dieron por muerto. Lugares como Derbe, ciudades en las cuales predicaron el Evangelio, pero no solo eso, la mano de Dios estuvo con ellos, el poder del Espíritu Santo estuvo con ellos, demostrando por medio de milagros y de señales que el mensaje que predicaba Pablo y Bernabé era un mensaje del cielo, un mensaje de Dios. Así que en todas esas lugares hubo nuevos creyentes, en su mayoría gentiles. En todas esas ciudades, por la gracia de Dios, se levantaron iglesias, allí se fundaron iglesias. En esos lugares, el apóstol Pablo, junto con Bernabé, ya cuando venían de regreso a Antioquía de Siria nuevamente, pasaron visitando a esas iglesias, y dice la Biblia que establecieron ancianos en cada ciudad, es decir, en cada iglesia. Quedaron iglesias bien establecidas, bien formadas, con su liderazgo bien establecido, y regresaron a Antioquía de Siria. Dice el capítulo 14, versículo 26, donde habían iniciado su viaje. Y dice, los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que habían terminado. Entonces, después de 2 años más o menos que anduvieron de ciudad en ciudad predicando el mensaje del Evangelio, regresaron nuevamente a Antioquía de Siria, a la iglesia a la que pertenecían, de donde eran líderes, la iglesia que los había mandado y encomendado a la gracia del Señor. Estando allí, en Antioquía de Siria, vemos lo que sucedió, ahora sí, en el capítulo 15 y versículo 1. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarle a los creyentes. 2 puntos. Aquí viene, mira, lo que estos hombres de Judea le empezaron a enseñar a los creyentes de allí de la iglesia de Antioquía. Era esto: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. He ahí la cuestión, he ahí el asunto.
he ahí la situación que se dio en aquel tiempo en la iglesia de Antioquía de Siria. Vinieron unos hombres diciendo probablemente que ellos venían de Judea, dice el pasaje, de Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén. Probablemente estos hombres judíos que eran creyentes, estos eran creyentes también, pero eran judíos, llegaron a Antioquía probablemente diciendo, y esto lo vemos, podemos llegar a la conclusión de esto por lo que dice Pablo a la iglesia, a las iglesias de Galacia en su carta a los Gálatas. Llegaron a Antioquía diciendo que venían de parte de los apóstoles de Jerusalén, probablemente de parte en especial de Santiago. Y allí en la carta de Pablo a los Gálatas leemos que lo que Pablo dice, en una de esas, Santiago, el apóstol, dice, nosotros no enviamos a esos hombres, pero bueno, quise mencionar eso. Estos hombres llegaron de Judea, probablemente diciendo esto, venimos de parte de la iglesia de Jerusalén, de parte de los apóstoles de allá, y lo que queremos decirles es esto: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, ustedes, creyentes, gentiles, no pueden ser salvos. Una cosa, en una cosa estaban en lo correcto estos hombres que llegaron de Judea a Antioquía de Siria. En algo tenían razón, y en eso coincidían esos judíos que venían de Judea con Pablo y con Bernabé. Una cosa era correcta: el ser humano necesita ser salvo, necesita ser salvado. ¿Ah? En eso tenían razón. Miren, hermanos, esto es algo que la Biblia enseña claramente. El ser humano tiene un problema serio, un problema grave, y ese problema lo tienen con Dios a causa de su pecado. El ser humano es pecador. El ser humano es culpable de su pecado, y no solo es culpable, también es responsable de su pecado. Así que repito, el ser humano tiene un problema grave, serio, con Dios, porque Dios es santo, como lo cantábamos al principio, y de ninguna manera, dice la Biblia, que Dios de ninguna manera dará por inocente al culpable. El ser humano, a causa de su pecado, es culpable. El ser humano necesita ser salvado, salvado de la culpa del pecado y salvado del pecado. Así que aquellos hombres que llegaron a Antioquía de Judea, en esto tenían razón. Ustedes necesitan ser salvos. Ahora, la cuestión aquí, la pregunta es, ¿qué necesita hacer el hombre para ser salvo? Esa es la cuestión. En algo estamos de acuerdo: el ser humano necesita ser salvado. La cuestión es, ¿qué necesita hacer el hombre, el ser humano, para ser salvo? ¿Qué puede hacer el hombre para ser aceptado por Dios? Otra pregunta: ¿qué puede hacer el hombre para ser justificado delante de Dios? Esa es la cuestión, y esa cuestión ha causado mucha discusión entre muchas personas cristianas a lo largo de la historia. Porque algunos dicen y enseñan más o menos lo mismo que estaban enseñando aquellos hombres que llegaron de Judea a Antioquía. Para ser salvo se tiene que hacer algo. A lo largo de la historia ha habido personas que han creído y han enseñado esto: el ser humano necesita hacer algo para ser salvo. Pero por otro lado estamos los que creemos que el ser humano no necesita hacer nada. Que el ser humano, la única manera de ser salvo es por medio de la fe, por gracia, por la gracia de Dios y por medio de Cristo Jesús. Así que había un problema allí en la iglesia de Antioquía, poco tiempo después de que Pablo y Bernabé regresaron de su primer viaje misionero. El problema es que llegaron estos hombres, y el problema no es que llegaran, el problema no es que estuvieran allí. El problema es lo que estaban enseñando. A menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser
salvos. He allí el problema. Y yo creo que no está por demás aclarar esto. Mira, el problema no era ni es la circuncisión. Repito, el problema no es la circuncisión. La circuncisión no es mala, no es pecado en sí misma. Ese no es el problema. El problema es que aquellos hombres estaban enseñándole a la gente que para ser salvos tenían que circuncidarse. Esos hombres que llegaron de Judea, ellos no tenían ningún problema con que aquellos creyentes gentiles de Antioquía creyeran en Jesús. De hecho, seguramente esos hombres que llegaron de Judea y estaban enseñando esto, ellos también habían creído en Jesús como el Mesías, como el Salvador. No tenían ningún problema con eso. No tenían problema con que la gente creyera en Jesús. Y probablemente le decían a la gente o a los hermanos de la iglesia de Antioquía: está bien, ¿ustedes creen en Jesús? Está bien. Eso está bien. Crean en Jesús. Él es el Salvador, Él es el Mesías. Qué bueno que creen en Jesús. Ahora solo les falta una cosa para ser salvos. Tienen que circuncidarse como exige la ley de Moisés. Probablemente le decían a los hermanos de allá de Antioquía: si creen en Cristo, está bien, pero si cumplen también con las exigencias de la ley de Moisés, entonces serán salvos. Y probablemente también les decían cosas como esta: ok, ustedes creen en Cristo, qué bueno, creen en Jesús de Nazaret, bien, Él es el enviado de Dios, Él es el Mesías, Él es el prometido, el Mesías prometido y enviado por Dios, Él es el Salvador. Eso está bien. Pero Cristo vino por medio de los judíos. En otras palabras, estoy especulando, probablemente aquellos hombres les decían esto a los creyentes de Antioquía: Cristo vino de los judíos. En otras palabras, la salvación viene de los judíos. Así que para que alguien sea salvo, sí, tiene que creer en Cristo, eso está bien, sí, pero también tiene que obedecer la ley de Moisés que Dios le dio a los judíos. Ese era su argumento. A simple vista parece lógico, pero esto es serio, muy serio de hecho. Lo que aquellos hombres estaban haciendo era ni más ni menos que pervertir el mensaje del Evangelio. Lo que aquellos hombres estaban haciendo era enseñar algo que la Biblia no enseña en ninguna parte. Ellos estaban enseñando una salvación por obras. Y eso no es otra cosa más que una total y completa herejía. No es así. La Biblia no enseña eso en ninguna parte. Así que ahí está el problema. ¿Cómo reaccionaron Pablo y Bernabé cuando se enteraron de esto? Seguimos leyendo capítulo 15, versículo 2. Pablo y Bernabé, ¿qué dice? No estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. La idea es que discutieron con fuerza, discutieron con pasión, discutieron con ímpetu. La traducción de la Reina Valera dice que tuvieron una discusión no pequeña, es decir, grande, con ellos, con aquellos hombres. ¿Ah? Obviamente, Pablo y Bernabé no iban a estar de acuerdo con esta enseñanza. Repito, esa era una total herejía. Esos hombres estaban pervirtiendo el Evangelio. Y ni Pablo ni Bernabé se iban a quedar con los brazos cruzados viendo cómo aquellos hombres estaban enseñando una salvación por obras, algo que la Biblia, la palabra de Dios, no enseña en ninguna parte. Así que discutieron con ellos, se opusieron y discutieron con vehemencia, con pasión, con fuerza, con ímpetu. Tuvieron una discusión grande, no pequeña, como dice la Reina Valera. Pablo y Bernabé sabían que esa enseñanza era una perversión del Evangelio.
Ellos sabían que esa enseñanza era una herejía. Es más, ellos sabían que esa enseñanza era un insulto a Cristo. En aquella ocasión, allá en Antioquía de Siria, era necesario abrir la boca. Era necesario discutir. Había que alzar la voz. Había que discutir. Había que defender la verdad del Evangelio, y Pablo y Bernabé lo hicieron. Y lo hicieron porque lo que estaba en juego no era otra cosa que el mensaje del Evangelio, la buena noticia acerca de Jesús. Eso es lo que estaba en juego. Lo que estaba en juego allí en la iglesia de Antioquía de Siria era la verdad, una verdad que es fundamental, una verdad que es esencial para la fe cristiana, la salvación por la gracia de Dios y por la fe en Cristo Jesús. Es algo vital para la fe cristiana. Lo que estaba en juego allá en la iglesia de Antioquía era esa preciosa verdad de la cual depende que la iglesia permanezca firme o caiga. Creo que fue Martín Lutero que dijo eso. De esa verdad depende que la iglesia permanezca firme o caiga. La verdad de que el pecador puede ser salvado únicamente por gracia, únicamente por fe, únicamente por Cristo. Y Pablo y Bernabé no se hicieron de la vista gorda, no se quedaron callados. Ellos sabían que tenían que hablar y hablaron y hicieron lo que todo líder espiritual, lo que todo buen líder espiritual debe hacer: defender la veracidad y la verdad de la palabra de Dios. Así que discutieron, y la idea, yo creo que el pasaje nos muestra que discutieron sí con vehemencia, pero eso implica que discutieron no nada más probablemente un día, sino que pasaron días tocando este asunto, discutiendo con ellos, con aquellos hombres que habían llegado desde Judea, y la situación llegó a tal punto que mira lo que sucedió. Nuevamente en el versículo 2, Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. ¿Te fijas? Era un asunto serio, era un asunto importante, era un asunto que tenía que tratarse con seriedad. Y la iglesia de Antioquía, los hermanos, la congregación, junto con el liderazgo de la iglesia, tomaron la decisión de enviar a Bernabé y a Pablo, junto con otros hermanos, a Jerusalén, que fueran a hablar con los apóstoles de allí de la iglesia de Jerusalén, para tratar esta cuestión, este asunto. Y fueron, los enviaron. Allí mismo, mira, capítulo 15, versículo 6. 15:6. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Allí en Jerusalén, los apóstoles, los que quedaban, los 11 apóstoles que quedaban, probablemente, ya eran menos, porque ya Jacobo ya lo habían matado, pero se reunieron los apóstoles, los ancianos en Jerusalén, junto con Pablo, con Bernabé y los hermanos que habían ido con ellos, y trataron esta cuestión. Allí en Jerusalén, hermanos, y esto es interesante también, allí en Jerusalén, aquel tiempo, en aquellos días, se llevó a cabo la primer reunión de líderes de la historia de la iglesia. Reunión conocida como sínodo o como concilio. Este es el primer concilio del que se tiene registrado en la palabra de Dios, donde los líderes de la iglesia se reunieron para tratar un asunto serio, un asunto muy, muy importante.
Ahí en la reunión, dice el versículo 7, en la reunión, después de una larga discusión, ¿te fijas? Era un asunto serio. Y esto había que discutirlo y había que dedicarle el tiempo necesario. Después de una larga discusión, ya como para terminar la reunión, vemos a algunos de los hermanos ponerse en pie delante de la asamblea, delante de la congregación y hablar. En primer lugar, se menciona a Pedro, luego se menciona a Pablo y Bernabé, y en tercer lugar se menciona a Santiago. En ese orden. Dice entonces el versículo 7, en la reunión, después de una larga discusión, Pedro, el apóstol Pedro, se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, no por la gracia, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Así que mira, el primero en hablar, ya después de aquella larga discusión, el primero en hablar fue Pedro, el apóstol Pedro. Y el argumento de Pedro, ¿te diste cuenta cuál es? Bueno, Pedro se pone en pie y dice: hermanos, ustedes saben, Dios me eligió a mí. ¿Para qué? Para que predicara a los gentiles con un propósito, con un fin. ¿Cuál es ese fin? Dice el versículo 7, de que los gentiles oyeran la buena noticia y creyeran. ¿Se fijan? Que oyeran la buena noticia, el mensaje del Evangelio, y creyeran. La salvación es por fe. Pedro no dice: Dios me eligió para que yo fuera a los gentiles y los circuncidara y les enseñara a cumplir la ley de Moisés. No, no dice eso. Dice otra cosa: Dios me eligió a mí para ir a predicar a los gentiles, de modo que ellos escucharan el mensaje del Evangelio y creyeran. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El argumento de Pedro también es que Dios confirmó, dice en el versículo 8, Dios confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo. ¿Lo ves? Dios también acepta a los gentiles, aparte de los judíos, también los gentiles, y la manera en que Dios confirma esto es dándoles a los gentiles el Espíritu Santo, lo mismo que a los judíos. Y no tuvieron que circuncidarse, ni tuvieron que guardar la ley de Moisés para recibir el Espíritu Santo. Dios se los dio. El apóstol Pedro también dice allí en su breve discurso: Dios no hizo ninguna distinción entre judíos y gentiles. Todos, tanto judíos como gentiles, son aceptados por Dios, delante de Dios, justificados, perdonados, redimidos, santificados, salvados, ¿no? De la misma manera, por la fe y por gracia. Solo así. Y Dios también les dice, miren algo que es interesante, versículo 9. Bueno, mira, desde el 8, lo que dice en la primera parte del versículo 8. Dios conoce el corazón humano. Ahora sí, mira, la segunda parte del versículo 9, que dice: pues les limpió el corazón por medio de la fe. ¿Te fijas? ¿Sabes qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro con esto? La salvación
Es un asunto del corazón. La salvación es un asunto interno. No es algo que tenga que ver con que la gente haga algo de manera externa. No, la salvación es un asunto del corazón. Algo donde Dios y solo Él puede obrar. Y cuando lo hace por gracia. Dice el apóstol Pedro, Dios, a esos gentiles que han creído en Cristo Jesús, Dios les limpió el corazón y lo hizo por medio de la fe. Es por fe, no es por obras, no es porque los gentiles, los creyentes gentiles, hubieran obedecido la ley de Moisés o se hubieran circuncidado. No, dice Dios les limpió el corazón por medio de la fe. Y algo más, todavía más importante y más hermoso, dice en el versículo 11 el apóstol Pedro, nosotros creemos que todos, es decir, judíos y gentiles, somos salvos de la misma manera. Y aquí viene, mira, por la gracia no merecida que proviene del Señor. ¿Te fijas? No es por obras, es por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Por la fe, por la gracia de Dios, por medio del Señor Jesús. No es por obras. He ahí el argumento del apóstol Pedro. Es por gracia, es por fe, no es por obras. Termina de hablar Pedro e inmediatamente se ponen de pie Pablo y Bernabé, versículo 12. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. El argumento de Bernabé y de Pablo fue las señales milagrosas y las maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y esto, así a simple vista, no nos dice mucho. Pero mira, regresa una o dos páginas ahí en tu Biblia, dependiendo cómo sea tu Biblia, en el capítulo 14, primero, capítulo 14, déjame leer desde el versículo 1, 14:1. Dice, lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía, ¿y qué hicieron? Predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí mucho tiempo, aquí viene, mira, predicando con valentía acerca de qué cosa? De la gracia del Señor, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. ¿Y qué hacía Dios? Dice enseguida, y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero. ¿De qué manera? Al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Lo que Pablo y Bernabé predicaban era la gracia de Dios. Mira cómo dice en el capítulo 13, versículo 38. 13:38. Le dice Pablo a la gente que los estaba escuchando, hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios. Y oigan lo que dice enseguida, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. ¿Te fijas? No es por obedecer la ley de Moisés, no es por circuncidarse que el hombre, el ser humano, es perdonado, ni salvado, ni justificado. Es por la fe en Cristo Jesús. Y todo esto es por la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido. Nosotros no lo merecemos. Dios lo hace y lo hace por pura gracia. ¿Se fijan? No es por obras, es por fe. Es por la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. Y es lo que Pablo y Bernabé le dijeron a la gente allá
en esa reunión, en ese concilio en Jerusalén. Nosotros predicamos la gracia de Dios y el Señor dio testimonio, el Señor certificó nuestro mensaje haciendo maravillas y haciendo milagros por medio de nosotros. Lo que predicamos nosotros, ese mensaje de gracia, es mensaje de Dios, y eso quedó demostrado por los milagros y las maravillas que Dios hizo por medio de nosotros. Y la gente que estaba reunida dice que los escuchó en silencio. Terminaron Pablo y Bernabé de hablar en esa ocasión, y entonces sigue el turno de Santiago, una de las columnas de la iglesia de Jerusalén. Santiago, el hermano del Señor, o como algunos dicen, el medio hermano del Señor, hijo también de José el carpintero. Versículo 13, capítulo 15, versículo 13. Cuando terminaron, es decir, cuando Pablo y Bernabé terminaron de hablar, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y las restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos, ¿quiénes? Los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho, nada más. Entonces, habla Santiago, y el argumento de Santiago, ¿te diste cuenta cuál es? El argumento de Santiago es las profecías en cuanto a los gentiles. En otras palabras, el argumento de Santiago es las Escrituras. El argumento de Santiago es lo que dice la palabra de Dios. El argumento de Santiago es lo que Dios había dicho tiempo atrás acerca de los gentiles por medio de los profetas. Y en particular, en esa ocasión, Santiago menciona la profecía de Amós. Amós capítulo 9, no lo busquen, lo pueden leer después. Amós capítulo 9, versículos 11 y 12. Pero el punto es este: el argumento de Santiago es el cumplimiento de las profecías en cuanto a los gentiles. Dios lo había anunciado, dice: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y las restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles. Es algo que Dios lo había ya anticipado, Dios lo había anunciado. Así que lo que Santiago hace allí en Jerusalén, en ese concilio, es esto: les dice a los hermanos, a los líderes ahí congregados, lo que Pedro acaba de decir no es otra cosa sino el cumplimiento de lo que Dios había dicho tiempo atrás por medio del profeta Amós. Dios lo había anunciado y ahora lo estamos viendo que se está cumpliendo lo que Dios había anunciado. Hermanos, mi punto es este: en ese día, en ese momento, el argumento de Santiago eran las Escrituras. El argumento de Santiago es como dice al final del versículo 17: el Señor ha hablado. Dios lo ha dicho, Dios lo ha anunciado. Ese era el argumento. Dios ha hablado, las Escrituras. Así que los presentes allí en Jerusalén en ese concilio escucharon al apóstol Pedro, escucharon al apóstol Pablo, a Bernabé, escucharon también al apóstol Santiago, y después de discutir mucho tiempo tomaron unas resoluciones. ¿Qué resolvieron? Bueno, lo leemos enseguida, versículo 19.
Sigue hablando Santiago, el apóstol Santiago, y le dice allá a los líderes de la iglesia: y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se conviertan a Dios. ¿Te fijas? No debemos ponerles obstáculos a esos hermanos, esos creyentes gentiles que se han convertido al Señor. No debemos ponerles una carga, un obstáculo. No los inquieten, como dice la Reina Valera, ¿no? Ellos se han vuelto a Dios, ellos se han convertido al Señor, ellos han puesto su confianza, su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, y eso es suficiente. Ellos ahora son parte del pueblo de Dios. No los inquietemos, no les pongamos obstáculos. No debemos imponerles ni exigirles que obedezcan la ley de Moisés, ni que se circunciden. No tienen que hacer eso. Ellos ya son salvos, y son salvos por fe, por la gracia de Dios, por medio de Cristo. Estas resoluciones que tomaron tanto Santiago como todos los líderes que estaban ahí estaban basadas en las Escrituras. Tanto Santiago como los demás líderes tomaron en cuenta las Escrituras, y al hacerlo ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los guió para tomar la decisión correcta. Mira lo importante que es que se tome en cuenta la palabra de Dios en una iglesia. Mira lo importante que es que los líderes de una iglesia tomen en cuenta la palabra de Dios, porque de esa manera van a ser guiados por el Espíritu Santo para tomar decisiones correctas y resoluciones correctas. Tanto Santiago en esa ocasión como los líderes de la iglesia tomaron en cuenta la palabra de Dios, y el Espíritu Santo los guió a que tomaran estas decisiones de manera correcta. Dale vuelta a la página. Bueno, no sé si tengas que darle vuelta a la página, pero allí mismo en el capítulo 15, versículo 28, 15-28, mira lo que les mandaron decir por medio de una carta a los creyentes gentiles de Antioquía. Les dicen: pues nos pareció bien, mira cómo dice, nos pareció bien, ¿a quiénes? Al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Los líderes, los que participaron en ese concilio. Nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. ¿Te fijas? Entonces el punto es este: ellos tomaron en cuenta la palabra de Dios, ellos fueron guiados por el Espíritu Santo para que tomaran estas correctas resoluciones. Número 1, no vamos a ponerles obstáculos ni ninguna carga que tenga que ver con la ley de Moisés a aquellos creyentes gentiles. Ellos son pueblo de Dios, ellos son salvos, ellos son nuestros hermanos por la fe, por la gracia, por medio de Cristo Jesús. No necesitan obedecer la ley de Moisés, no necesitan circuncidarse. Y una segunda resolución que tomaron la vemos a partir del versículo 20. Allí capítulo 15, versículo 20. Dice: al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Ahora mira, en una cosa estaban ellos de acuerdo. Fueron guiados por el Espíritu Santo y todos estuvieron de acuerdo en que aquellos creyentes gentiles de Antioquía, ellos ya eran salvos. Ellos estaban de acuerdo en que para que una persona sea salva no es necesario circuncidarse ni guardar la ley de Moisés. Para que una persona sea salva solo es necesaria una cosa: invocar el nombre del Señor Jesús. Solo eso. Es poner la fe, es poner la confianza en Cristo Jesús y nada más. Solo eso. Y en eso estuvieron de acuerdo. Y eso fue lo que les mandaron decir a los creyentes de Antioquía.
Pero junto con eso les mandaron también unas recomendaciones, y subrayo, recomendaciones, nada más. No eran mandamientos, eran recomendaciones. Y eran recomendaciones, y esto también creo que vale la pena mencionarlo y aclararlo. Estas recomendaciones son o fueron para los creyentes gentiles de la iglesia de Antioquía en aquel tiempo. ¿Se dieron cuenta cuáles fueron las recomendaciones? Que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. ¿Por qué estas cosas? Porque estas cosas eran cosas que se hacían regularmente en sus cultos religiosos. Estas cosas eran cosas que tenían que ver con la idolatría, con los ídolos. Y de hecho les dicen eso, ¿no? Absténganse de comer alimentos ofrecidos a ídolos. Absténganse de inmoralidad sexual. Y no es otra cosa más que el tener que ver con las prostitutas, hay que decirlo claro, que abundaban en los templos de los muchos ídolos que había en muchos lugares. Comer carne de animales estrangulados también, ¿ah? Y consumir sangre. Ahora, déjeme mencionar algo más, porque quiero que esto quede lo más claramente posible. ¿Por qué? Porque a los creyentes gentiles les recomendaron esto. Una cosa, ya lo hemos visto. El apóstol Pablo, cuando habló allí en el concilio de Jerusalén, dejó bien claro y dice, Dios no hizo acepción de personas. Dios no hace distinción de personas, ni entre judíos o gentiles. Todos, dice, tanto judíos como gentiles, son salvos de la misma manera, es decir, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Judíos y gentiles salvados por gracia y colocados por la obra del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Mira a dónde voy. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, está formada, dice la Biblia, por gente de todo pueblo, tribu, lengua o nación, sean judíos o sean gentiles. En la iglesia de Antioquía de Siria de aquel entonces, la mayoría de los creyentes eran gentiles, es decir, no eran judíos, pero también había unos cuantos judíos. En esa iglesia entonces convivían gentiles y judíos, ambos salvados por gracia, ambos salvados por fe. Ambos grupos, tanto judíos y gentiles, se habían convertido a Dios. Ambos, judíos y gentiles, se habían vuelto a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Ambos formaban parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ambos venían de contextos completamente diferentes, distintos. Por un lado, los judíos, con su religión basada en la ley de Moisés, con todos sus ritos, ceremonias, con todas sus prohibiciones, con la circuncisión. Y por otro lado, los gentiles, con su religión llena de idolatría y de prácticas inmorales y paganas. Los gentiles, hermanos, estaban acostumbrados a hacer cosas que los judíos jamás harían. Comer alimentos ofrecidos a ídolos para los gentiles era algo común. Ellos venían de ese contexto. Pero un judío jamás iba a participar de eso. La inmoralidad sexual, algo que para los gentiles era o había sido común, para los judíos era algo impensable.
Comer carne de animales estrangulados o consumir sangre era algo común para los gentiles, pero para los judíos era impensable. Cosas que los judíos jamás harían. Así que mira, la recomendación que los líderes de la iglesia le dieron a los creyentes gentiles de Antioquía tenía un objetivo. ¿Y sabes cuál es ese objetivo? Preservar y guardar la unidad de la iglesia. En la iglesia convivían hermanos gentiles y hermanos judíos. Si un hermano judío veía a un hermano gentil comiendo carne sacrificada a un ídolo, para él sería eso algo impensable, para él sería un tropiezo, y ese judío jamás querría acercarse a su hermano gentil y tener comunión con él. Por eso les hicieron estas observaciones: absténganse de estas cosas, pero háganlo no porque esto tenga que ver con su salvación, no para que sean salvos, no, eso ya quedó claro. La salvación es por fe, es por gracia, por medio de Cristo. Absténganse de estas cosas por amor a sus hermanos judíos y en última instancia para el bien de la iglesia. Nada más. Es eso. Nada más. Y esto, hermanos, nos enseña mucho, Lamentablemente por el tiempo no podemos profundizar, pero nos enseña mucho. Se me acaba el tiempo y quiero mencionar algunas aplicaciones brevemente de esto que hemos leído, de esto que pasó allá en Antioquía de Siria hace 2000 años más o menos. ¿Qué podemos aprender de esto y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Bueno, en primer lugar, número 1, una pregunta, hermano, y es esta: ¿es bueno discutir? Pregunto. ¿Es bueno discutir? ¿Qué dicen? Unos dicen que sí, otros dicen no. Bueno, yo creo que la respuesta más fácil aquí es depende. Depende. Hermano, mira, hay discusiones simple y sencillamente sin sentido. Hay discusiones necias. Hay discusiones que no son más que o menos que infantiles. Hay discusiones que son ridículas, motivadas por el orgullo, motivadas por la arrogancia, motivadas por la falta de amor. Discusiones que no llevan a nada. Discusiones que no dejan nada bueno. Esas discusiones se pueden y se deben evitar. Pero hay discusiones que no se pueden evitar. Hay discusiones que no se deben evitar. Hay ocasiones en que es necesario discutir. Y lo que hemos visto hoy nos da ejemplo de eso. Pablo y Bernabé sabían que no debían pasar por alto lo que estaba sucediendo allí en la iglesia de Antioquía. Ellos sabían que no debían quedarse callados viendo cómo aquellos hombres que llegaron de Judea estaban enseñando algo contrario a el mensaje del Evangelio. Hermanos, lo que estaba en juego en aquella ocasión era la pureza del mensaje del Evangelio, ni más ni menos. Y Pablo y Bernabé sabían que no debían quedarse callados.
Y esto nos enseña algo a nosotros. Hay ocasiones en que no debemos quedarnos callados. Cuando la verdad del mensaje del Evangelio está siendo torcida, está siendo enseñada de manera incorrecta, no debemos quedarnos callados. En el momento en que se le añade algo al mensaje del Evangelio, en ese momento deja de ser el mensaje del Evangelio. Ya no es el Evangelio. Es otro Evangelio, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Y nosotros, como cristianos, debemos hacer algo. No debemos hacernos de la vista gorda. No debemos quedarnos con la boca cerrada. Debemos hablar. Debemos hablar. Y es mi oración y es mi ruego delante de Dios que podamos hablar y defender lo que está de acuerdo con la verdad del Evangelio. No te quedes callado, hermano. No te quedes callada. A estas alturas, en el tiempo en el que vivimos, alrededor de nosotros hay un montón de gente que está enseñando cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Están enseñando otro evangelio diferente del que tenemos en la palabra de Dios. Así que vuelvo y repito, yo le ruego a Dios que podamos hablar y podamos defender lo que está de acuerdo con la verdad del evangelio. Que podamos pasar por alto o negociar otras cosas, pero la verdad y la pureza del Evangelio no y no. Que cuando se ponga en juego la verdad del Evangelio, podamos abrir nuestra boca con firmeza, con seguridad, con convicción, pero con humildad, a favor de la verdad del Evangelio. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé el valor y nos dé la humildad para debatir cuando sea necesario y hacerlo sí con firmeza, pero con amor y con humildad, cuando la verdad del Evangelio esté en juego. Porque repito, cuando se le añade algo al mensaje del Evangelio, entonces en ese momento deja de ser el mensaje del Evangelio. Es otro Evangelio. Y hermanos, esto es serio, muy serio. Mira lo serio que es. Búscala ahí en tu Biblia, en la carta a los Gálatas, y vamos a recordar las palabras que el Espíritu Santo nos ha dejado por medio del apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1. Y versículo 6, Gálatas 1, versículo 6. Y mira cómo lo expresa el apóstol Pablo, Es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quien dice esto. Y mira cómo dice ahí en el versículo 6, estoy, ¿cómo? Horrorizado. Y no es para menos. Estoy horrorizado, dice el apóstol Pablo. ¿De qué? De que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. 8. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. ¿Ves la seriedad del asunto? Esto es serio, muy serio.
Así que mi hermano, mi hermana, que Dios nos dé el valor, que Dios nos dé la valentía para abrir nuestra boca. Y cuando la verdad del mensaje del Evangelio esté siendo distorsionada, esté siendo pervertida, que podamos hablar con firmeza, pero con humildad, a favor de la verdad del mensaje del Evangelio. Que podamos confrontar con humildad, con sabiduría, a quienes enseñan algo distinto. Y si es necesario, al mismo apóstol Pedro, no lo vamos a ver, pero aquí en Gálatas el apóstol Pablo menciona cómo confrontó al apóstol Pedro, ¿recuerdas? ¿Y sabes dónde sucedió eso? Precisamente en Antioquía, de Siria. Dice, cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar lo que hacía. Mientras estaba con los creyentes gentiles, comía con ellos y participaba con ellos sin ningún problema. Pero cuando vinieron aquellos hombres que decían que venían de Judea, los de la circuncisión, entonces Pedro se apartó por temor a ellos y ya no comía con los gentiles. Y Pablo, el apóstol Pablo, con autoridad y con amor, se puso enfrente del apóstol Pedro. Imagínate, enfrente del mismo apóstol Pedro, y le llamó la atención delante de todos. Que Dios nos dé la valentía para abrir nuestra boca y hablar a favor de la verdad del mensaje del Evangelio y defenderlo, así sea del mismo apóstol Pedro. ¿Algo más? Cuidado con los que enseñan estas cosas en este tiempo. Repito, en estos tiempos hay un montón de gente, hay un montón de lugares, hay un montón de grupos que se llaman cristianos, que dicen enseñar la verdad de la palabra de Dios, y no es así. Están pervirtiendo el mensaje del Evangelio y están enseñando otro mensaje diferente. Cuidado con eso. Mira cómo dice el mismo apóstol Pablo ahora en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Esto es serio. Y mira cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se refiere a aquellos que pervierten el mensaje del Evangelio. Filipenses 3, versículo 2, 3:2. Cuídense de ¿quiénes? De esos perros. Si te fijas, perros está entre comillas, esto es en sentido figurado. Pero mira a quiénes se refiere. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Cuídate. Cuídate de ellos. Mírale el versículo 3. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Lo que Pablo está diciendo es, nosotros confiamos en lo que Cristo hizo, no confiamos en lo que hemos hecho nosotros, hablando de la circuncisión. Cuídense, les dice Pablo a los filipenses, de esos que enseñan que tienen que circuncidarse para ser salvos. Cuidado, hermano, cuidado, hermana, cuidado. A estas alturas hay muchos grupos, y entre ellos hay algunos que, si no me equivoco, se denominan o se hacen llamar cristianos judaizantes. Cuidado, porque este grupo de personas están introduciéndose en las iglesias y están enseñando a los cristianos que tienen que guardar la ley de Moisés, que tienen que llevar a cabo todos esos requisitos y ceremonias y ritos que dice la ley de Moisés para que sean aceptados por Dios. Cuidado, a estas alturas hay lugares que se llaman iglesias donde el ministro lleva una kipá en la cabeza, lleva una túnica como de sacerdote, donde en esos lugares se toca el cuerno ese llamado shofar, tienen un candelabro de 7 brazos, se visten como según ellos como en los tiempos del Antiguo Testamento, y todo esto, según ellos,
que con la idea de agradar a Dios y ser aceptados por Dios. Le enseñan a la gente algunas palabras en hebreo, de esa manera maravillan o cautivan a la gente y engañan a la gente. Le dicen a la gente que no saben en realidad lo que es el cristianismo. Le dicen a la gente que el verdadero cristianismo tiene sus raíces en los judíos, en el hebraísmo. Le dicen a la gente que el nombre del Mesías, por ejemplo, no es Jesús, es Yahshua o Yeshua. Y le enseñan a la gente, y en algunos lugares le exigen a la gente a hablar de esa manera, con algunas palabras en hebreo, según ellos. Y en esos lugares la gente se saluda, por ejemplo, diciéndose Shalom. No Shalom, Shalom, porque ya ni eso lo pronuncian bien, Shalom. Cuidado, hermanos. Cuidado. Cuidado con los que dicen, tienes que hacer esto para ser salvo. Y no nada más podríamos hablar de estos judaizantes. No quiero yo hablar de más, pero cuidado con aquellos que dicen, bueno, sí, qué bueno que crees en Cristo Jesús, eso está bien. Pero aparte de eso, tienes que cumplir los sacramentos. Aparte de eso, tienes que acudir a María como intercesora e intermediaria, o los santos, o los apóstoles. Cuidado, hermanos. Cuidado. Regresa a Gálatas, mira. Gálatas, ahora en el capítulo 5. Ya no sé cómo vamos del tiempo. ¿Cómo vamos del tiempo, Ricky y Dani? ¿Ya la una? Sí. Vamos terminando ya. Gálatas 5:12. Otra vez el apóstol Pablo hablando de aquellos que enseñan estas cosas, aquellos que pervierten la verdad del mensaje del Evangelio. Mira cómo dice 5:12. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos, ¿y saben a qué se refiere? A la circuncisión. Esos mutiladores, perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión, se mutilaran ellos mismos. Pablo lo dice de manera elegante, Pablo está usando aquí un eufemismo, es decir, algo, pero de manera que no suene muy feo. Pero la idea, lo que Pablo está diciendo es, ¿cómo me gustaría que aquellos que insisten en que ustedes se tienen que circuncidar, ellos mismos se castraran? Esa es la idea. Esto es serio, Así que cuidado con esto. Por último, bueno, no por último, pero ya para en los minutos que me quedan, una cosa más, algo que aprendemos de lo que hemos visto el día de hoy en Hechos capítulo 15, es que la salvación es un asunto del corazón. No tiene que ver con algo que la gente haga de manera externa. La salvación no es por obras, es un asunto del corazón. La salvación ocurre cuando Dios transforma el corazón de una persona. Aquí mismo en Gálatas, mira, Gálatas capítulo 6, versículo 15. Yo les recomiendo que lean y estudien esta carta a los Gálatas, porque lo que hace Pablo en esta carta es tratar este tema, el tema de lo que hemos visto hoy. Versículo 15, no importa si fuimos o no, ¿qué cosa? Circuncidados, ¿te fijas? No importa si fuimos o no circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Eso es lo importante. Y esa transformación, hermanos, solo Dios la puede llevar a cabo.
Eso es lo importante, que haya una transformación en ti, en tu corazón. Y mira lo que dice el versículo 16, que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que, ¿qué? Los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. ¿Quiénes? ¿Los que fueron circuncidados? No. Los que han sido transformados en una creación nueva. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. La salvación tiene que ver con el corazón. No tiene que ver con obedecer reglas, ni con obedecer la ley de Moisés, y mucho menos con la circuncisión. Es algo que ocurre en el corazón. Dios lo lleva a cabo. Busca Romanos, por favor, Romanos capítulo 2. La carta a los Romanos, capítulo 2. Y versículo 28. 2:28. Dice así, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No. Un verdadero judío es aquel que tiene, ¿qué cosa? El corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón. ¿Te fijas? Es un cambio en el corazón. ¿Producido por quién? Por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Así que la salvación tiene que ver con un cambio, una transformación en el corazón. No tiene que ver con que hagas o dejes de hacer algo. No tiene que ver con que obedezcas o no obedezcas. Es un cambio en el corazón. Y eso solo Dios lo puede hacer por medio del Espíritu. Regresen a Hechos 15. Hechos 15, y creo que no podemos terminar sin mencionar algo que tiene que ver con algo que es muy importante para el pueblo cristiano, para el pueblo evangélico. Dentro de 2 días, el pueblo evangélico celebra, como cada año, un evento muy importante, un evento muy especial. Y si estás pensando en el Halloween, déjame decirte que no es eso, de ninguna manera. ¿Ah? El 31 de octubre, el pueblo cristiano, el pueblo evangélico, recuerda y celebra aquel día, aquel 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de la catedral de Wittenberg. El 31 de octubre es importante para el pueblo cristiano evangélico porque en ese día recordamos y celebramos lo que se ha llamado como la Reforma Protestante. Aquel tiempo en el que Martín Lutero y otros hombres llamados reformadores ahora se opusieron a las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana y enseñaron lo que es la verdadera esencia, la verdad del mensaje del Evangelio. Pero esto no viene nada más desde aquel día, aquel 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero hizo eso. Esto viene años atrás. Esto viene, ¿sabes desde cuándo? Desde el mismo concilio de Jerusalén, del cual hemos leído ahora. Del movimiento protestante, del movimiento de la Reforma, han surgido 5 frases que se les conoce como las 5 solas de la Reforma. Y esas frases son: sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. O dicho en latín, soli Deo gloria. ¿Te diste cuenta que estas cosas aparecen aquí en Hechos 15? ¿Lo que hemos visto?
Sola Escritura. Cuando Santiago se puso de pie, y habló delante de los líderes y les mencionó, y su argumento, como ya lo mencioné, fue lo que Dios había dicho acerca de los gentiles por medio de los profetas, particularmente por medio del profeta Amós. El argumento, como ya lo mencioné, de Santiago fue: el Señor ha hablado, como dice al final del versículo 17, el Señor ha hablado, sola Escritura, nada más. El Señor ha hablado. Y nosotros creemos eso. Creemos en la verdad preciosa, inerrante, infalible de la palabra de Dios. Sola Escritura. Sola fe. Cuando el apóstol Pedro habla y les dice en el versículo 9 que Dios no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, es decir, entre judíos y gentiles, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Sola fe. Más adelante, en el versículo 11, continúa el apóstol Pedro diciendo: nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida. Por la gracia no merecida. ¿Te fijas? Sola Escritura, sola fe, sola gracia. Pero dice al final de este versículo: por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Solo Cristo. ¿Te fijas? Así que mira, lo que las Escrituras enseñan esto, sola Escritura. Nosotros creemos en eso. Lo que las Escrituras enseñan esto, que la salvación del pecador es solo por gracia, solo por fe, solo por medio de Cristo. Por lo tanto, solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios la gloria. ¿Dónde vemos esto? Creo yo, darle vuelta al capítulo 15. Recuerda que les mandaron una carta a los creyentes de Antioquía. Y dice el versículo 30, los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y mira qué pasó cuando leyeron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. En otras palabras, ¿qué pasó? Le dieron la gloria a Dios. Así que sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Eso creemos, eso enseñamos, y si es necesario, eso vamos a defender. Solo en Cristo hay perdón de pecados y salvación. Solo en Él. Así que si tú no estás en Cristo, si tú reconoces y dices, bueno, yo no soy salvo, o si tú reconoces y dices, bueno, yo quisiera venir a Dios, pero creo que para poder acercarme a Dios tengo que portarme bien, o tengo que dejar de hacer cosas malas. No es así, no es solo Cristo, no necesitas hacer nada más, no tienes que hacer nada más, de hecho no puedes hacer nada. Pon tus ojos en Cristo, míralo a Él, confía en Él solamente, solo en Él, clama a Él, en nadie más. No confíes en lo que haces, no confíes en lo que no haces, no confíes en ti, no confíes en lo que crees que sabes, no confíes en que crees que confías. Cuidado, porque ese puede ser un error, Yo puedo confiar en que confío. ¿Me explico? Tu confianza debe de estar solo en Cristo. No confíes en que estás en una iglesia de sana doctrina. No confíes en que lees la Biblia. No confíes en que te reúnes y oras y cantas. No confíes. Pon tu confianza en Cristo. Solo Cristo. Si hasta ahora tú has confiado en alguna de las cosas que puedes hacer, arrepiéntete.
Arrepiéntete y ven a Cristo. Clama a Él, pídele perdón y en Él hallarás perdón de pecados y vida eterna. Pero solo en Él. No cometas el error que puedes hacer algo porque no puedes. Y si crees que puedes hacer algo, al hacerlo estás insultando a Dios. Eso es un insulto a Dios. Es como decirle, Señor, lo que tú has hecho no me alcanza, no sirve, tengo que hacer algo yo. Reconoce tu miseria espiritual, reconoce tu pecado y ven a Él por medio de Cristo. Y hallarás en Él salvación y vida eterna. Pónganse de pie, vamos a cantar. Y después de cantar, vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros para nuestra salvación.